Very good. Good evening. Let's start early, and I'm gonna record tonight the preview, the class warm up, because that's what. Well, before we start in the class, we usually have a warm up. Warm up means like calentamiento. So we have like a little warm up before we start every class. And tonight, let's do it and let's record this warm up. Welcome to today's class. And before we start, let's have a little pray. And tonight we're gonna have Annabelle pray. Annabelle, you pray for the class tonight, please. Yes, teacher. Go ahead. Our Father, okay. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who against us. Let us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Amen. Thank you. Thanks for the prayer. Well, as we started, let me share the screen so we continue with this little warm up. By the way, Bernice and Katis, Annabelle's mother is on birthday today. I don't know if you understand what I mean, but Annabelle's mother is on birthday today. And that's why I brought up this verb. Por eso traje a colación estos verbos. And no solo verbos, sino también estas palabras, algunas de ellas. Turn, as we said, and as Annabelle said, turn means girar. El verbo turn significa girar, doblar, tornar, pero en inglés también lo utilizan para decir cumplir, a referirnos a años. Entonces, cuando una persona va a decir que yo, por ejemplo, una persona quiere decir cumplí tantos años o acabo de cumplir o estoy cumpliendo tantos años o voy a cumplir tantos años de esa forma, entonces se utilizaría el verbo turn. Un ejemplo, por ejemplo, Anabel me decía que su mamá cumple años hoy, right? Aquí, en este caso, no se utilizaría el verbo turn para decir, mi mamá está de cumpleaños. She said, my mother is on birthday today. Lo que quiere decir, mi mamá está de cumpleaños. My mom or my mother is on birthday today. Well, very good. Pero luego yo le pregunté entonces, how old is she now? Okay, what did I do? But later I asked her, luego yo le pregunté a ella, ¿cuántos años tiene? Katy, ¿cómo te diría esa pregunta? How would you ask in English? ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cuántos años tiene ella ahora? Katis, how would you say that? ¿Cuántos años tiene? Yeah, ¿cuántos años tiene ella ahora? Es como que, como una pregunta, ¿verdad? Of course, yes, the question. Entonces yo diría, ¿cómo yo diría? No me acuerdo. I forgot, teacher. Remember, Katis, how do you ask in English cuántos años tienes? How do you say in English cuántos años tienes? You know that.
Entonces, how old How old? is she? Mm, Así, yes. how old is she? Good, perfect. How old is she? Ahora, complete la pregunta. ¿Cuántos años tiene ahora? Porque cumplió años. Entonces, how is she? How is she now? How old? How is she now? Repeat that again. I teacher. Good. How was How no? old? How was she now? No. How old? How old is she now? Yeah. Repeat that again, please. How old is she now? Great. Excellent. Once again, repeat it once more. How old is she now? Better. No sé si se dio cuenta que mientras más veces lo repetía, pues mejor lo iba diciendo. De eso se trata lo que siempre les digo a ustedes. Repita. Frases, palabras. Eso le ayudaría muchísimo a mejorar al hablar de manera ya pues real. Mientras más te lo repite, mejor le saldrá. Well, how old is she now? Correct. Así es. Entonces, digamos que Anabel quiere decir, ella acaba de cumplir, como ya dijo, 52. En este caso sí utilizaremos el verbo turn. So she will say, she just turned, and the verb in past, she just turned 52. She just turned 52. Esta palabra just se utiliza en inglés para decir como acabar de, o sea, o hablar de algo que sucedió pues justo ahora o hace un breve momento. Como por ejemplo, cuando usted quiere decir en inglés cosas que de hecho lo decimos muchas veces, acabo de llegar. Entonces utiliza la palabra just. I just arrived. Acabo de llegar. Right? O, por ejemplo, frases como me acabo de levantar. I just got up. I just got up. I just got up. I just got up. Eso quiere decir me acabo de levantar. Entonces, la palabra just, sí, bien, ustedes pensarán quizá, pero la palabra no significa justo, sí, es cierto. La palabra significa justo o justamente, pero estamos hablando no de traducción, sino de lo que se dice o la intención del hablante. Por ejemplo, just significa justamente, si lo buscan en un diccionario, she just turned 52, entonces sería, ella justamente cumplió 52. I just got up, yo justamente me levanté. Sin embargo, yo no recuerdo en mi vida entera aquí en español use una frase parecida, diciendo, yo justamente lo vi. No, usted dice, lo acabé de ver ahora mismo. Acabo de tal cosa. Es la forma más, por lo menos, la forma más cercana a nuestro idioma. Entonces, por esa razón se los digo de esa manera, para que lo conecten de una forma más acercada y puedan utilizarlo de la manera adecuada. So, she just turned 52. Es como decir, ella acaba de cumplir o acabó de cumplir, como quiera, 52. Y te puede decir, si quiere, years old, como te quiera. She just turned 52 years old. She just turned 52. Y de esa misma forma, si te quiere decir que, fulanito va a cumplir. Entonces te puede decir, hey, fulanito, whatever, is turning, turning, y luego dice la cantidad de años.
He's turning 20. Él va a cumplir 20. También puedo utilizar el futuro. He's going to turn 20. El punto no es la forma en la que usted lo diga, es el uso de ese verbo que en inglés lo utilizan para hablar de cumplir cuando hablamos de año. No hablar de cumplir, de cumplimiento, en el sentido de que, tienes que cumplir con tu responsabilidad. Ya ahí no es la misma palabra. Eso se utiliza para hablar de cumplir años de edad. She just turned 52. So sería lo que diría Annabelle. Yeah, let me there. No. Good evening, Astrid. How are you doing tonight? I saw you came in. I'm fine, teacher. Good. Happy to hear that. Welcome to the class. And how about Thanks. Alexandra? Is she joining us tonight? No, teacher. What happened? Because she going to travel to Spain in Tomorrow? 1 week. In 1 week? So what happened? She can be in the class. That's not a problem. I don't know. Ella lo va a tener que dejar por el horario de allá. Yeah, she told me about it. Con el de aquí. Ella me dijo que cuando ella se fuera, ella se incorporaría con algún otro horario. Ella me habló de eso. Sí. Pero esa no es la razón para ella dejar de estar en la clase. Incluso ella contestó que estaría en la clase de hoy en un mensaje que yo escribí ayer por la energía. Ella anda por ahí. Yo le dije que se conectara. I don't know what happened. Yo le dije que viniera. Ella anda por ahí. Okay. Then I have this other expression, of course not. Of course not. Eso es como decir, claro que no. Por supuesto que no. Of course not. I asked Annabelle, is your mother, so your mother is not old? Yo le dije, so your mother is not old. Entonces tu mamá no es vieja. She said, of course not. Claro que no. And I asked Rainisa, look at these two questions. Miren estas dos preguntas. A ver, ¿quién me dice lo que esas preguntas significan? Son muy parecidas, pero hay una diferencia. La diferencia en realidad no es en tanto en el sentido, porque ambas llevan la misma connotación en realidad. Teacher. Yes. Ya está mi Katy. ¿Quién está contigo? Ok, ¿cuál de las dos? La última. Aunque se parecen las dos. Ya, son las mismas palabras. Astrid, Sí. you raise the hand first. Let's listen to Astrid. Sí, eso mismo. ¿Qué pasa contigo? Y me parece que la de abajo, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Es como, ¿qué te pasa a ti? No. ¿Qué te pasa a ti? No, you're wrong because he says who, not what. So you were wrong, Astrid. O sea, te confundiste con la palabra who, es what, la que te está diciendo. Is who here. So, Rainisa, take a turn. Rainisa. La primera es con quién estás y la segunda quién está contigo. Oh, well, yes, exactly. Who are you with? La primera, who are you with? Es con quién estás. Who are you with? And who are with you? Who are with you? Es quién está contigo. ¿Saben? No tiene una diferencia en connotación, simplemente miren cómo la posición aquí cambia el significado para nosotros de la pregunta. Sin embargo, empiezan totalmente igual, ambas preguntas. Who are you with? And who are with you? But by the way, la última no es quién está contigo, disculpen. La última es
quiénes están contigo. Right? No quién está contigo, sino quiénes están contigo. Es different. Aquí es con quién estás y aquí es quiénes están contigo. Para decir quién está, sería who is with you. Ahí sería quién está contigo. Ya hablando de manera singular, pero who are with you es quiénes están. Right? Porque recuerden que estas palabras, what, where, how, no son ni singular ni plural. Eso es en español, que esas palabras son singulares, plurales, todo eso. Bueno, en español decimos, por ejemplo, cuál o cuáles. Decimos, por ejemplo, cuánto o cuántos, quién o quiénes. Pero en inglés es una sola palabra. What, when, who, and what time, how many. So es la misma palabra. Entonces, ¿quién o quiénes? ¿Quiénes están contigo y con quién estás? So, two different questions. That's good for the warm-up. Está bien por el calentamiento de ahora. Vamos a pasar a la parte práctica que tenemos. What happened? Who got kicked out? Was Kathy's. Kathy's got kicked out. Let me share my screen so we can make a couple of random questions about comparing people and things. Let's see, and I'm gonna share this screen. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? No? No questions. Now, as I said before, let's have some little comparison exercise. And to do so, let's make this little, Astrid, if you want, you can call your sister because she can participate too. Right here, I'm gonna spin the wheel and I'm gonna call any person to make a sentence comparing these things. And the sheet that we're gonna use to make the comparisons is this. I send the picture to the WhatsApp group. We have this vehicles, these cars here. Let's make some sentences comparing them according to the information. Vamos a hacer algunas oraciones comparándoles conforme a esta información que tenemos aquí. We have the dimensions, speed, engine, and features. I said engine. What's the meaning of engine? ¿Quién recuerda qué significa engine? Hello? Engine means motor. Engine. Cuando estén hablando de vehículos, la palabra engine es motor, es el motor. ¿Ok? La palabra engine como tal significa maquinaria o cosas así, pero sobre vehículos se refiere al motor. So, engine. Speed, creo que esa palabra ustedes la conocen. Speed. If you don't know, please let me know. Si no saben, me preguntan. General info. By the way, info. ¿Qué ustedes creen que significa info? What do you think? Información. Yes, very good. That's in Spanish. Pero también existe la palabra information. Lo que pasa es que info es una palabra, una forma corta de decir information. Info, information. And features means características. O en otras palabras serían como, oh my God, tengo el concepto, pero no recuerdo bien cómo traducir en este contexto la palabra feature, porque feature sería como algo a características, pero aquí se refiere como a, es un sinónimo de, oh God, como de detalles, herramientas. Por ejemplo, en un vehículo, features se referiría a que tiene, qué sé yo, radio, que cámara, que
por ejemplo, que el espejo de adelante tenga, además de cámara, tenga luz, qué sé yo, todo eso son features. Un carro puede que, por ejemplo, que tenga el espejo con cámara, pero otro puede que tenga la cámara en una pantalla debajo, o otro no tenga la cámara, por poner un ejemplo. Uno tiene, qué sé yo, doble cinturón de seguridad o una bolsa adicional de aire. Todas esas cosas son en inglés, lo que se llaman como features, porque no sé cómo decir eso en español en realidad. Porque no es herramientas en sí, pero en fin. Te digo, te digo. What? ¿Cogiste ensalada, mami? Okay. So, la palabra features aquí, les explico lo que es. No tengo una palabra ahora mismo para denominarla en español, pero se refiere a todo eso, a todo ese tipo de detalles que tiene algo. Entonces, features se traduce como características, pero usted como que decir que esto tiene más características que esto, como que es algo extraño de decir en español. Entonces no encuentro una palabra que encaje con eso, pero comprendan a qué se refiere eso. Cuando alguien le pida los features, por ejemplo, de un celular, por ejemplo, por así decirlo, dice, bueno, el celular tiene, qué sé yo, cámaras de tantas cámaras diferentes, que coge tantos colores, tanta banda de llamadas, que sé yo quién. Entonces, todas esas cosas se refieren, o sea, hacen lo que es el total de las features que tiene algo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, ustedes saben, aquí pueden ver cuál tiene más features que otra. Y también aprovecho de este ejemplo para que ustedes entiendan que no necesariamente tiene que existir una palabra en un idioma igual en el otro. O sea, quizás no sé si existe una palabra para features en este contexto en español. Realmente no podría decirlo, pero no necesariamente tiene que existir. Es lo que quiero decirles, porque con simplemente saber a qué nos estamos refiriendo, ya estamos bien. Igual en español, existen palabras y cosas en español que en inglés no hay una palabra para definirlo, sino que tiene que especificarse o explicarse con una descripción más que con una palabra. A veces existe en español una palabra que para decirse en inglés son 5 y que una palabra en inglés para decirse en español son 5, viceversa. Esa es una realidad que ocurre en cada idioma, en muchos idiomas. So, aclarado eso, general info, dimensions, speed, engine, and features. We have here 3 cars, a Bugatti, a BMW, and a Porsche. No tiene necesariamente que decir el modelo completo para que no se compliquen la vida. But let's make some examples. Where is Kathy? Because she got kicked out and she's not back. I don't know, maybe her internet or maybe the electricity, I'm not sure. But let's continue. Let me spin the wheel. Let me spin the wheel and see who comes first, but no kidding. It is missing. Astrid, if I call your sister, you call her to come and say something and participate. Let's spin the wheel. And the first person will be, oh, by the way, Alexandra. Astrid, can you call her to come here? Astrid, can you call your sister? Tell me, teacher. Can you call your sister so she can make a sentence? Making a comparison between these cars? Ella haciendo algo ahí con mi mamá. No kidding. Okay, let's spin again. Let me remove her
then she's removed. And let me spin the wheel again, and the next person is gonna be yourself, Astrid. Make a sentence where you can compare these cars. I'm sorry. Oh God, what happened? These cars. You can make comparative or superlative sentence, whatever you want. Comparative or superlative. Okay. Quickly. Give me a moment. Ok, Anabel, Sí, Kathy y observando. Raiza, vayan pensando. Think. Okay. Go ahead. BMW is... Oh, yeah, BMW. The, debes usar el artículo the para decir el tal. Okay. The BMW is more features than Porsche. Oh, yeah, the BMW has more features. Has more features. Tiene más. Okay? Repeat the sentence again. Okay. The BMW has more features than Porsche. But the BMW has more features than the Porsche. Yeah, that's right. But if you compare, pero si comparas, entonces el BMW también tiene más que el Bugatti. O sea que se podría utilizar una oración en superlativo con el BMW. ¿Podrías hacer eso, Astrid? ¿Cree que puedes? Okay, so lo que pasa es que el video del superlativo yo no lo he podido ver. Okay. Pero solamente yo tendría que usar como unirlo. Nada exacto. Porque esa es la idea que yo tengo. Por ejemplo, decir. Continue. So, for example, the BMW has more features than Porsche and than Bugatti. Well, that's correct, but that's not a superlative. Okay. That's still a comparative. I mean, eso es correcto, pero no es una forma superlativa. Todavía sigue siendo comparativa. ¿Ok? But vamos a llegar entonces ahí de nuevo a ese punto. Let's have now another person. And let's spin the wheel. Let me copy this. Let's spin the wheel again. And let's see who we choose. And Annabelle, you're next. You gotta make a comparative or superlative sentence between these cars. Go ahead. We're listening. Yeah, the Porsche has less sorry. The Porsche has less engine than W. Has less engine. Well, that's weird. Remember that engine is motor, right? Recuerde que el engine es el motor. Entonces, esa oración, pues, como que no aplica en el sentido okay, de sí, no una forma específica, sino que tiene que buscar alguna forma que encaje dentro de eso. Porque dijiste, el Porsche tiene menos motor. No, en realidad es un motor. No, me confundí. Entonces, ahí tiene que buscar quizás una palabra que pueda describir al motor, conforme a como tú puedes ver. ¿Cómo qué palabra tú podrías definir? For example, the Porsche is not better than BMW. Okay, that's good. Está bien. Ahí
vamos a mejorarlo un poquito más, porque estás hablando del motor en sí, porque como si te fijas, el Porsche en algunas cosas supera al BMW, por poner un ejemplo. Entonces ya por el motor no podemos decir que es mejor o es peor. Ahora bien, lo que puede decir es que tiene un mejor motor o que no tiene un mejor motor o que tiene un peor motor. Entonces ya tenía que hablar del motor en sí, usando en lugar de usar el verbo to be, mejor utilizar el verbo have, como hicimos con feature. So, the Porsche has a better engine or a worse engine or doesn't have a better engine. Por ejemplo, si quiero decir no tiene un mejor motor, so doesn't have a better engine. Si es que tiene un motor peor, has a worse engine than. ¿Entiendes? Porque al hacer la oración comparativa no siempre será con el verbo to be, puede ser con otros verbos. Ahora bien, podemos también hacer una comparación utilizando o refiriéndonos directamente al motor y decir el motor de este carro es mejor que el de aquel. También puede decir eso. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo diría el motor del Porsche? How would you say that? El motor del Porsche in English. I'm sorry. ¿Cómo diría usted el motor del Porsche? Vamos a ver ahí. The car engine, teacher. Yeah, but not car, the Porsche's engine. Bueno, ya. The Porsche engine. Exactly. Ahí se puede decir entonces el motor del Porsche. Ahí sí lo puede decir también. Es mejor o es peor o no es mejor. Y así. So, try again. Try again. Repeat it. Okay. The Porsche, oh my God. The Porsche engine is is better than BMW. The Porsche's engine is better than the BMW's. The Porsche's, remember the apostrophe and S, después que hay que poner una S. The Porsche's engine is better than the BMW's or the BMW's engine. Pero, aquí vemos que realmente no es mejor. According to the size, the length. So, la oración es correcta, pero no es real, de acuerdo a la gráfica. Okay, so the Porsche's engine is worse, sería, right? Lo opuesto de better, que es worse. You got me, Annabelle? What, teacher? Do you understand what I said? ¿Me entendiste? No, repeat. I said that your sentence is correct, but it's not true. I mean, tu oración es correcta, pero no es real. Because look at the engine, the Porsche's engine and the BMW's engine. So the Porsche's engine is not better. The Porsche's engine is worse, right? Okay, yeah. So repeat the sentence again and do it correctly now. Repeat it again. The Porsche's is not better. Tell me. Remember to say engine. Engine. Okay, yeah. The Porsche engine is not better. And then BMW. And the BMW. Very good. Now, if you see, de nuevo también, si vemos aquí con la relación al Porsche y los demás, también se puede hacer una oración superlativa con relación al engine. Do you think you can do that, Annabelle? No, teacher, but
Si usted no puede explicar un poquito porque yo no vi el video, quizá uno pueda hacer el course. intento. No problem. No problem. I will help you with that. I can help you with that, of course. Let's remove Annabelle and let's spin again to see who's next. And next is going to be Rainisa. Oh no, it's Carla, but Carla, I don't think Carla is connected today. Is Carla here? No, Carla's not. Carla's not. So then we have just Rainisa and Katie, and any of them is gonna be the right one. And Kathy. So Kathy, you're the winner this time. Make a sentence where Okay. you can compare these cars. Okay. The BMW is older than Porsche, but the oldest is the Bugatti. Very good. The BMW is older than the Porsche, but the oldest one is the Bugatti. The Bugatti. Good. Oh, good. That's good. I don't know if that's true, by the way. Yo no sé si sea real conforme al año, pero la última sí es real, incorrecta. So, la oración estuvo perfectamente realizada. Let me graph that and show you that sentence. Vamos a mostrar esa oración aquí. She said the Porsche, is that way? I don't remember. Is that the way to write it? I think that's the way. The Porsche is older than, okay, the BMW. But the oldest is the Bugatti. I think that's the way. That's correct. And Rainisa, you're the last. Make a sentence where you can compare or use the superlative with this. Your turn, Rainisa. Superlative. Whatever. That's the most general info portion. Repeat that again, please. That's the most general info portion. The most young, you said? Let me write it to see, because I didn't understand well. You said the most what? That's the most general info portion. The most general. I got it. Is the Porsche. Info the portion. Oh, you mean the info. Well, there is something here. Hay algo aquí. Al momento de hacer comparative sentences, al momento de hacer oraciones comparativas, debemos tener pendiente qué palabra estamos diciendo. General info es información general. Bien. Entonces, a nivel de información general, el que tiene mayor información sería el Porsche. Entonces, hay que pensarlo de esa forma. Cuando hablamos de superlativo, hablamos de que una cosa, persona o lo que sea, algo o alguien es superior a otros, ya es a un grupo en particular. Para hacer la forma comparativa, decíamos clases anteriores que lo que hacemos es que ponemos el artículo the y el sufijo est, ist al adjetivo corto. Por ejemplo, del adjetivo strong tenemos el superlativo the strongest. Del comparativo old tenemos el superlativo the oldest. Ahora, cuando el adjetivo es largo, entonces
usamos las palabras the most y el adjetivo normal. So, the most intelligent. La forma comparativa ya ustedes la conocen. Los adjetivos irregulares, que son good y bad, también le mencioné otro anteriormente, que es far. Como son irregulares, tienen un superlativo diferente. The best, the worst. Bad, worst, the worst. Good, better, the best. Y así, la regla general, si el adjetivo es corto y termina en Y, pues le ponemos el artículo the y el sufijo iest. For example, the funniest. Funny, the funniest. Easy, the easiest. Y así sucesivamente. Pretty, the prettiest. Y como la palabra misma lo indica, pues the strongest significaría el más fuerte, la o lo más fuerte. Y lo utilizamos para hacer, pues, poner algo como por encima de un grupo. Por ejemplo, por ejemplo, Katy acaba de decir, por ejemplo, aquí, the oldest is the Bugatti. The Porsche is older than the BMW. O sea, el Porsche es más viejo o más antiguo que el BMW. But the oldest is the Bugatti. Pero el más viejo o el más antiguo es the Bugatti. Si observamos aquí, eso es totalmente correcto. El Bugatti es el de 2013. Entonces, este es el mayor. Entonces, un ejemplo de oración superlativa, veo que ninguno se utilizaron, por ejemplo, adjetivos o palabras para describir dimension and speed. Pensé que iban a irse por esa vía más rápido, más fácil, porque son las más sencillas, pero no lo hicieron así. Por ejemplo, ¿cuál adjetivo yo podría utilizar para referirme a las dimensiones, al tamaño de algo? ¿Cuáles adjetivos? Remember me. Remind me some of those. ¿Cuáles adjetivos? You can open your microphone. You can just turn on your microphone and tell me. Anybody? Dimensions. Teacher, dimensions. Yes, but yes. Some adjectives for dimension. Adjetivo. More dimensions. No, dimension is not an adjective. Si ustedes se fijan, aquí no hay adjetivos. Recuerden que los adjetivos son las palabras que describen. Estos no son adjetivos, son nombres. Todos. Teacher, Yes. with está ahí en dimensions abajo. With, yeah, but Eso with, me parece que significa ancho. yeah, well, that's wide. Because Okay, with wide. no es ancho, with es anchura, en realidad. Okay. Let me write it. Okay. Let me write it. If you look for the word with, I think it's, I don't remember if that's the way. No recuerdo si es así que se escribe. Hace mucho que no tuve esa palabra. I don't know. I don't remember. Is that the way? I don't remember how to write the word. No recuerdo cómo escribir esa palabra. No, I think it's TH. Teacher, así mismo se escribe. With D? Con D, con D. Oh. Así. Yeah, my mind's working well. Mi mente está funcionando bien. So, with, eso es anchura en realidad. Ancho sería wide. Right? Que sería el adjetivo. Recuerden que hablábamos de eso, hay nombres, hay adjetivos. Los adjetivos son las palabras que son como cualidad. Pero para hablar de eso estaría ancho, wide, another adjective, big, small. Son los adjetivos más comunes para hablar del tamaño, de las dimensiones de algo. Medium, teacher. Well, yes, but medium
En realidad, medium como que sí es un adjetivo de realidad, pero difícilmente hacer una comparación que eso, porque realmente con esa palabra, porque medium se refiere al medio como tal, no, es difícil decir que algo es más medio que o menos que otro, pero sí está también la palabra large, que es grande, igual que big, son adjetivos. Ok, y si hablamos de speed, que es la velocidad, ¿cuáles adjetivos podemos mencionar para describir la velocidad? Fast. Fast. Yes. Slow. Slow, teacher. Great. Son los más comunes. Hay más, pero esos son los más comunes. Vámonos por lo simple. La forma más fácil de comunicarse. Ok. Entonces, hablando de superlativos, por poner un ejemplo, yo podría decir, according to the information here given, I could say, for example, that the Bugatti is the fastest. The Bugatti the fastest car, right? The Bugatti is the fastest car. El Bugatti es el carro más rápido. Or is the fastest, es el más rápido. Si quiero, pues ya enmarcarlo, podría decir of the three. ¿Y ahí? Right? El Bugatti es el más rápido de los tres. Right? The Bugatti is the fastest of the three. El más rápido de los tres. O es el más rápido de todos. The fastest of all. Y de esa forma yo haría una oración superlativa. Tal es el más rápido. Este tiene más, es el que tiene más de aquello. Por ejemplo, I could say, I don't know which is it, but let me see it. But the engine, oh, the Bugatti again. Oh my God. The Bugatti again. The Bugatti has the best engine. Or let's switch for not just say the Bugatti, the Porsche. The Porsche has then the worst engine. Ahí estoy diciendo el Porsche tiene la peor máquina o el peor motor. Tiene el peor motor de los tres, del grupo, de todos, como yo quiera decirlo, pero ya, si lo quiero dejar ahí, ya estoy haciendo una oración superlativa, porque no necesariamente tengo que mencionar el grupo, si quiero lo hago, pero sin hacerlo, ya la oración superlativa se lo posiciona por encima. The Porsche tiene el peor motor. El Bugatti is the fastest. El Bugatti es el más rápido. Y esa es la diferencia entre una comparación, una oración comparativa y una oración superlativa. Al hacer una oración comparativa, regularmente hay dos cosas por lo menos explícitas. Right? El Porsche es más viejo que tal. Hay muchas formas de hacer oraciones superlativas, pero obviamente aunque sea de manera implícita, hay una segunda, hay un segundo objeto o grupo de objetos al comparar. Y esa es la idea. Este es el más rápido. I'm sorry. Este es el más lento. Este es más viejo que tal cual, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Right? Aquí hay dos formas de oración comparativa.
Hablando de general info, esto no es un adjetivo. Entonces, Raimisa, una forma de organizar tu oración de manera más apropiada. Oh God, what happened? Okay, I don't understand. Somehow it's not okay. That was. I don't know. No sé qué está pasando. My computer is freezing. Okay. Now it's working. Okay. ¿Cómo yo diría entonces? Yo podría utilizar entonces esta oración de esta forma. Has the most general information. The Porsche has the most general information. Y ahí entonces estaría diciendo, el Porsche tiene, pues, eso se traduciría como tiene la mayor cantidad de información general. Se traduciría de esa manera, ¿ok? The Porsche has the most general info. Porque la figura aquí es algo que ustedes tienen que también entender. Yo le estoy dando aquí información, pero no necesariamente para que usen esas mismas palabras al momento de comparar. Ya ustedes utilizarán las palabras que sean necesarias. Y eso es normal ya cuando tenemos conocimiento de algo. Si estamos leyendo o viendo algo, nosotros recibimos una información y esa información la procesamos y la transmitimos de la forma que mejor entendamos. Entonces, anteriormente yo les he mostrado figuras con adjetivos específicos para que utilicen los adjetivos. Bien. Sin embargo, también ustedes están en capacidad de modificar quizás esos adjetivos y utilizar otros que se refieran a lo mismo. Esa es también la idea de ponerles no solamente adjetivos, sino también sustantivos para que ustedes identifiquen qué palabras utilizar. Porque yo podría decir fácilmente de esto que este es más rápido que aquel, o que este es más lento, o que este tiene mejor velocidad, la forma en la que yo lo considere. Pero no es porque necesariamente tenga que utilizar las palabras que están ahí, sino que puedo utilizar otras palabras para transmitir la misma idea. Y eso es un tipo de razonamiento que uno hace naturalmente. Así es que para próximos ejercicios también pueden salirse de la caja y utilizar la información que se le está proveyendo para hacer ciertas modificaciones sin romper los patrones que ya conocen, a menos que yo les especifique, utilicen esto, porque eso depende del tipo de práctica que van a hacer. Por ejemplo, para la tarea que ustedes hicieron anteriormente, yo les decía, utilicen el be going to para el futuro, porque esa parte es la que se necesitaba también practicar en ese sentido. Y es un conocimiento específico que deben aprender. En este caso, yo no les fui específico, simplemente les puse información para hablar al respecto. Entonces, ¿alguna pregunta, Anabel, Astrid, con relación a la forma superlativa? No, teacher. I don't have any question because I understand the superlative form. Great. Tomorrow we're going to make more practice. Mañana vamos a hacer más prácticas. Y el viernes tenemos un viernes de karaoke, recuerden que les mencioné. Es que por si acaso no estaba Astrid, no lo he visto, creo que no. Para el viernes, prepárese una canción en inglés, la que usted quiera. Busque el karaoke o la pista. Okay, teacher. No problem. Una canción en inglés. Please, no busque una canción como Hallelujah. Okay, que solamente diga Hallelujah. No, yo. Hallelujah. No, así no. No, yo me sé muchas canciones en inglés. Oh, that's good. Porque la voz no es tan preciosa. Don't worry. Después,
Una cosa, teacher, Tell me. yo no canto. O sea, ahora yo no estoy cantando porque yo estoy operada de la garganta. O sea, no estoy operada recientemente, pero no me puedo forzar la voz. O sea, pero de todo modo yo lo voy a hacer. Okay, listen. No, yo no estoy Pero voy a haciendo, buscar una que sea suave. yo no estoy haciendo un casting, ni estoy Oh, yo lo sé. en un concurso. Así es que, para decirles desde ya, mi observación en el viernes será meramente de pronunciación, fluidez y que sea correcto lo que están diciendo. Más que eso, más nada más. Fluidez, pronunciación. No voy a estar escuchando qué tono de voz, qué entonación, qué subido va. No, nada de eso, porque aquí es lo que yo quiero es que ustedes pues vayan desarrollando habilidades. Y la música es algo que nos permite a veces memorizar muchas palabras y nos ayuda a pronunciar mejor en algunos casos. Hay muchas personas que hablan mejor porque quizás cantan, tienen que aprenderse muchas canciones y en las canciones una S mal puesta a veces suena muy fea, a menos que la canción esté compuesta de esa manera. En las canciones una palabra mal pronunciada suena muy feo. Entonces, eso ayuda a uno mejorar su pronunciación, muchas veces la música. Entonces, ese es el objetivo. Así que, Astrid, no importa si salen gallos o los primos por ahí, no habrá ninguna observación al respecto. Don't worry. And, Okay, teacher. yes. Teacher, hay que enviarle la pista No. de la canción. No, ustedes la pueden que poner a elijamos. reproducir desde su celular si quieren y desde ahí la escuchamos todos para que no haya ningún tipo de delay entre la voz y el que canta, porque a veces, ya que aquí, por ejemplo, yo digo algo y a veces algunas la escuchan 1 segundo, 2 segundos después de yo decirlo. Y eso es como un pequeño delay que no es no significa mucho, pero cuando se trata de sincronización, pues sí, ahí se siente un poquito más. Entonces, para que no haya ese tipo de delay, delay es retraso, es mejor que ustedes mismos la reproduzcan, ya sea desde el celular, computadora, como ustedes prefieran. ¿Ok? That's for Friday. Eso es para el viernes. Okay. Ya. Para mañana vamos a hacer algunas oraciones más para confirmar este conocimiento y también voy a sacar unos minutos para hablar sobre algunos temas de conversación, algunos tips, frases, cosas que podemos utilizar para iniciar una conversación, temas comunes de los cuales hablar y vamos a hacer una pequeña práctica a ver cómo ustedes se desenvolverían en ciertos escenarios comunes. ¿Ok? That's for tomorrow. Para mañana, porque la clase de ayer la estamos dando hoy, así que no crean que hoy es lunes. Today is Tuesday. Tomorrow we're having class again. All right, so that is it for tonight. God bless you, and I'll see you tomorrow. Right? Bye. Amen, teacher. See teacher. you. Bye, teacher. Yeah, thank you very much, and bye.